Hola, bienvenido al programa Financiamiento para tu negocio. Los emprendedores o empresarios conocen sus negocios, tienen claridad respecto a cómo operarlos y crecerlos. Sin embargo, en muchos casos no saben cómo allegarse de financiamiento. Como puedes imaginar, el financiamiento es uno de los componentes más importantes para el éxito en los negocios, los cuales requieren recursos para su puesta en marcha y operación. El financiamiento por lo general es de dos tipos, deuda y capital. El financiamiento de un negocio a través de deuda implica tomar un préstamo de un tercero, también llamado crédito, y comprometerse a pagarlo en el futuro, generalmente con intereses. Por su parte, el financiamiento a través de capital conlleva la realización de una aportación de recursos por parte del inversionista o socio capitalista, a cambio de una participación de éste en el negocio a través de acciones. ¿Qué conviene más? ¿Financiarse con deuda o con capital? Depende. El financiamiento a través de capital implica ceder parte de las acciones de la empresa a un tercero, quien podría a su vez incidir en las decisiones del negocio y participar de todo su éxito. Esto no sucede con el financiamiento a través de deuda. No obstante, este implica pagar la cantidad prestada más un interés, lo que no sucede en el caso del financiamiento con capital. El tipo de financiamiento por el cual se opte dependerá de la situación del negocio y especialmente de su etapa de maduración. En el caso de los proyectos emprendedores, especialmente aquellos que se encuentran en etapas iniciales y que por lo tanto conllevan un mayor riesgo, los financiamientos idóneos son aquellos que conocemos como capital de riesgo y deuda de riesgo. Este curso está diseñado para que aprendas cómo acceder a financiamiento. En el primer módulo conoceremos los aspectos elementales del capital de riesgo y aprenderemos sobre los inversionistas ángeles y fondos de capital de riesgo. En los siguientes módulos profundizaremos sobre los componentes de una propuesta integral de inversión, específicamente el caso de negocio, el modelo financiero y el plan de negocio. También hablaremos sobre el método de flujos descontados para evaluar una empresa. En los módulos subsecuentes, describiremos cómo se negocia una inversión de capital de riesgo y cómo se realizan los procedimientos de debida diligencia para analizar proyectos de negocio. Asimismo, particularizaremos sobre los distintos instrumentos de capital de riesgo utilizados para invertir en una empresa y sobre sus respectivos derechos. En los módulos finales, aprenderemos cómo es que los inversionistas llevan a cabo sus actividades de administración y monitoreo en la empresa invertida. Además, conoceremos las distintas salidas utilizadas por los propios inversionistas para salir de su inversión y obtener los retornos esperados. Por último, abordaremos el financiamiento a través de deuda tradicional y deuda de riesgo. Ahora bien, una vez definidos los contenidos que abordaremos a lo largo del curso, pongamos manos a la obra, comenzando por saber qué es capital de riesgo y sus orígenes. Por capital de riesgo, conocido por su denominación en inglés como Venture Capital, entendemos el financiamiento de empresas privadas a través de inversión de capital, orientado a lograr el crecimiento de estas. La industria de capital de riesgo, aunque no lo creas, data de la Edad Media, particularmente de los viajes de mercaderes al Oriente. Tales son los casos de Marco Polo, caracterizados por su comercio, y de Cristóbal Colón, que financiado por la reina Isabel para encontrar una ruta comercial más cercana a las Indias, descubrió América. En los tiempos modernos de nuestra actual América, el origen de la industria de capital de riesgo data de los años 30 del siglo XX, con el surgimiento de American Research and Development Corporation. Esta fue una de las primeras empresas norteamericanas enfocadas en levantar financiamiento externo para invertirlo en otras empresas de reciente creación, involucradas en los sectores innovadores de esa época, tales como el de manufactura y alta tecnología. En razón de los riesgos y la aventura que implicaba invertir en estas empresas, es como se adopta el término de capital de riesgo. Hoy en día, en las economías modernas, la industria de capital de riesgo se conforma por fondos y grupos de inversionistas ángeles, los cuales invierten en proyectos emprendedores o empresas de reciente creación con altos contenidos de innovación y desarrollo tecnológico. De hecho, podemos reconocer importantes empresas que inicialmente fueron financiadas a través de esquemas de capital de riesgo, incluyendo Apple, Federal Express, Microsoft y Starbucks en los Estados Unidos de América, y Cinemex y Payclip en México.
¿Y quiénes son estos fondos y grupos de inversión que mencionas que invierten en los negocios de nosotros los emprendedores? Para allá vamos. De eso se trata este curso, de que conozcas a estos inversionistas y sepas cómo invierten y los procedimientos que utilizan para hacerlo. Hay dos tipos generales de inversionistas de capital de riesgo: los inversionistas ángeles y los fondos de capital de riesgo. Ambos invierten en proyectos emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas con negocios de alto potencial, escalabilidad y replicación. Respecto a los inversionistas ángeles, estos son individuos dispuestos a tomar el riesgo de invertir en un proyecto emprendedor. Usualmente cuentan con capacidad patrimonial y liquidez. En muchos casos, además de aportar capital, también contribuyen a la empresa invertida a través de su experiencia profesional y conexiones. El término de inversionista ángel data del siglo XIX, cuando en la industria del teatro de Broadway se buscaba mecenas para financiar las obras. Posteriormente, a finales del siglo XX, se comenzó a referir como ángeles a aquellos inversionistas que financiaban nuevos emprendimientos. Actualmente, los inversionistas ángeles suelen participar en grupos organizados. Esto puede ser atractivo, pues bien dicen que muchas cabezas piensan más que una. Participar en un grupo de inversionistas ángeles trae el beneficio de conocer los razonamientos del resto de los miembros del grupo al analizar una inversión de negocio. También conlleva la ventaja de ampliar la base de proyectos de negocio en búsqueda de inversión y de invertir conjuntamente con otros inversionistas experimentados en la industria de la empresa objeto de inversión. El segundo grupo de inversionistas de capital de riesgo lo constituyen los fondos de capital de riesgo. Los fondos de capital de riesgo se integran por el órgano gestor de los propios fondos, por los inversionistas que invierten en estos y por un comité de inversión conformado por personal del propio órgano gestor y por miembros independientes con experiencia en la industria en que se invierte. Caray, veo que son muchos los involucrados en estos fondos. Para empezar, ¿qué hace el órgano gestor de los fondos? El órgano gestor se encarga de estructurar y gestionar el fondo de capital, de analizar los negocios en búsqueda de capital y su potencial, de llevar a cabo la debida diligencia, de negociar los términos de inversión y de lograr las salidas de las empresas invertidas con el objetivo de generarle un retorno a los inversionistas del fondo. Todo esto a cambio de una contraprestación por los servicios prestados. Veo que el órgano gestor hace muchas cosas que por el momento no me quedan claras. No te preocupes, a lo largo del curso te llevaremos de la mano para que entiendas cada uno de estos conceptos. ¿Y qué hay de los inversionistas en estos fondos? Hay dos tipos de inversionistas: institucionales y no institucionales. Dentro de los primeros destacan las entidades financieras y de fomento, fondos de pensiones, compañías de seguros, oficinas familiares o family offices, fondos de fondos y gobiernos. Dentro de los no institucionales se incluyen a empresas privadas y personas físicas que gozan de alta capacidad patrimonial, liquidez inmediata y disposición al riesgo. Al aceptar participar en un fondo de capital de riesgo, los inversionistas o socios capitalistas no erogan recursos de manera inmediata, solo se comprometen a tener recursos disponibles para hacer aportaciones de capital, cuando así lo requiere el órgano gestor de fondo a través de llamados de capital, a fin de que estas aportaciones se destinen a las empresas invertidas a través del fondo. En este sentido, aportan sus recursos conforme el propio fondo lo vaya requiriendo durante el periodo de inversión. Muy bien. ¿Y el comité de inversión cómo se conforma? Los miembros de este comité son quienes toman la decisión final de invertir en las empresas. Estos miembros se integran por los directivos del órgano gestor, por miembros independientes con experiencia en las industrias en que el fondo invierte y en algunos casos por inversionistas del propio fondo. Una vez definidos los actores que participan en los fondos de capital, ahora nos enfocaremos en saber cómo es que se realizan las inversiones con capital de riesgo. Las inversiones de capital de riesgo, por lo general, tienen una vida que oscila entre 7 y 10 años, dividida en 3 periodos: de inversión, de administración y monitoreo, y de desinversión o salidas. Tanto los inversionistas ángeles como los fondos de capital de riesgo utilizan mecanismos muy similares en estas etapas, aunque los fondos de capital tienden a ser más sofisticados. En términos generales, durante el periodo de inversión se analiza el potencial de negocio.
Se llevan procedimientos de debida diligencia, se negocian los términos de inversión y finalmente se invierte. Durante el periodo de administración y monitoreo, se busca que la empresa invertida cumpla con sus objetivos. Y finalmente, durante el periodo de desinversión o salida, los inversionistas buscan salir de la empresa invertida obteniendo un retorno. ¿Cómo es que los inversionistas se allegan de estos proyectos y empresas en búsqueda de capital? Cada fondo de capital de riesgo o grupo de inversionistas ángeles tiene su propio método para atraer oportunidades de inversión, las cuales, en su mayoría, se originan a través de las conexiones que se tengan en el entorno de negocios. Si bien los fondos de capital de riesgo y grupos de inversionistas ángeles comúnmente son buscados por los emprendedores o empresarios, esto solo sucederá si tienen una fuerte reputación y presencia en el mercado. Si no es el caso, los inversionistas tienen que desempeñar una labor activa en la búsqueda de oportunidades de inversión, a través de actores estratégicos, dentro de los cuales se incluyen los siguientes: instituciones de educación superior, centros de investigación privados o públicos, unidades de vinculación y transferencia de tecnología, incubadoras y aceleradoras, otros fondos de capital de riesgo, otros grupos de inversionistas ángeles, asociaciones de la industria de capital de riesgo, autoridades con responsabilidades de desarrollo económico, agrupaciones industriales y cámaras empresariales. Considerando que los inversionistas de riesgo por lo regular reciben un número considerable de propuestas de inversión, es necesario que dispongan de un sistema de filtrado de proyectos a través del cual los emprendedores puedan hacer llegar sus propuestas de inversión. Una plataforma de moda en la actualidad es Gust. Te invitamos a que la visites en www.gust.com. Ok. O sea que para obtener financiamiento, los emprendedores debemos presentar a los inversionistas sus propuestas de inversión. ¿Y cómo se hace eso? Esto se hace a través de una propuesta integral de inversión que incluya un caso de negocio, un modelo financiero y un plan de negocio. En nuestros siguientes módulos profundizaremos sobre cada uno de estos documentos. Con esto damos por concluido este módulo. Nos vemos pronto.